que se conecte más gente, que haya alguien que se haya retrasado o le haya sucedido alguna cosa. De momento somos 22 espectadores en YouTube, nos saludan desde Galicia. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Y también varios saludos de Juanma, Alonso, Nazali, Diego Katzman. Buenas tardes a todos. Así que vamos a esperar un poquito más y en breve empezamos. Muy bien, Miguel Ángel, muy bien, con papel y boli. Bueno, ya sin más dilación, vamos a empezar la tercera videoentrevista de criminólogos en el sector privado. Muchos de vosotros ya me conoceréis, algunos no, así que voy a haceros una pequeña introducción. Bueno, antes que todo, para aquellos que estáis asistiendo en Zoom, recordad las reglas básicas: imagen y sonido, no, el audio apagado y la imagen igual. Cuando terminemos estas primeras videoentrevistas, estas 12 preguntas, daremos paso a las preguntas que haya tanto de Zoom. Si estáis en Zoom, por favor, abrir vuestro micro y que se vea vuestra imagen, para que así no sea tan frío y sepamos, le pongamos voz y cara a las personas que nos están escuchando. Como bien sabéis todos, esta videoentrevista está siendo emitida a través de YouTube y posteriormente se hará algún tipo de edición, pero muy breve, nada, y la podréis ver perfectamente, o entera o en ediciones, en capítulos de entre 15 y 20 minutos, más o menos. Y muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos están siguiendo desde YouTube. Bueno, yo me llamo Begoña Romero, estudié Derecho y Criminología en la Universidad Camilo José Cela y desde el 2016 decidí desarrollar mi carrera profesional en tema de la criminología corporativa o empresarial, como vosotros queráis verlo. Empecé un poco trabajando como jefa de sala en los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, pero no fue hasta que me fui a México que lo descubrí bien, bien, bien y lo supe como Loss Prevention Specialist en Amazon México. Desde mi regreso a España, lo que he pretendido ha sido difundir lo que es la criminología corporativa. Y hay muchos criminólogos como José y Alejandro que han querido aportar su granito de arena para poder difundir y no solamente ayudar para actuales y futuros alumnos, sino también para que las empresas sepan cuál es el valor diferencial que tiene el perfil de la criminología en sus empresas y cómo puede ayudarles a aumentar sus beneficios y evitar pérdidas económicas. Y también es para que las universidades adapten sus planes de estudio a la demanda laboral, para que puedan adaptarlos y sepan por dónde pueden enfocar a sus futuros alumnos. Pues sin más dilación, bueno, José, Alejandro, ya podéis encender el audio, las imágenes y... Tardes. Hola, buenas. hola, buenas. Bueno, José trabaja en MyExperts. PayExpert, Uy, perdón, no te PayExpert. preocupes. Y Alejandro trabaja en OnRetrieval. Si me equivoco, me lo dices, ¿eh? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, pues nos van a dar un poco de su perspectiva. La entrevista está programada para que dure entre una hora y cuarto. Todo dependerá de vuestras preguntas y de vuestra participación.
Y bueno, y no os voy a presentar mucho porque con las preguntas que voy a hacer, pues más o menos se van presentando ellos mismos. Así que vamos a empezar. Bueno, primera pregunta. ¿Qué estudios has realizado dentro del ámbito de la criminología? ¿Es para mí? Sí, Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por participar en esta charla y sobre todo a ti por hacerla posible. Yo estudié criminología en Gerona, que desde un punto de vista multidisciplinar, todos sabemos que la criminología tiene parte de psicología, de sociología, de derecho. Pienso que en la criminología de Gerona se centraría algo más un poco enfocado al derecho, ¿vale? A partir de aquí lo que hice fue enfocar mi carrera profesional formativa en la seguridad. Primero hice un máster en dirección de seguridad y policía, pero vi que con este máster no tenía acceso al mundo laboral, sin haber hecho previamente una oposición como podría haber hecho antes al haber acabado la criminología. Entonces decidí centrar mis estudios y formación en el máster de dirección de seguridad privada y así puedo obtener una TIP como director y jefe de seguridad privada. vale. Y bueno, ahora Alejandro, tu turno. ¿Toca a mí? Dinos. Sí. Sí, sí. Bueno, yo estudié el grado en criminología en la Universidad Complutense de Madrid y después de la carrera di un poco de tumbos, estuve en un máster de seguridad en la UNED, luego realicé una serie de estudios por mi propia cuenta, también relacionados con la seguridad, pero no fue hasta este pasado octubre en el que decidí estudiar ciberseguridad, ¿no? Había un curso promocionado por la Cámara de Comercio de Madrid y Telefónica, la Fundación Telefónica, en el que bueno, pues, conseguí acceder a él y a raíz de ello, tras esa formación, pues me encuentro actualmente donde estoy, ¿no? Como criminólogo, y como muy bien ha dicho José, es una ciencia multidisciplinar, una ciencia en la que vierten muchas ciencias sus conocimientos, ¿no? Y nosotros un poco intentamos compaginarlos todos. Pero bueno, yo he intentado dirigir mi profesión hacia el mundo digital, que creo que es actualmente algo vital en nuestra sociedad, como hemos podido ver ahora en tiempos de coronavirus, ¿no? Y bueno, realmente en criminología como tal, simplemente yo he hecho el grado, pero como especialización estoy intentando especializarme en ciberseguridad, informática forense. Vale. Bueno, más o menos la siguiente pregunta viene a colación con muchas de las respuestas que ya habéis dado, que es cómo descubriste el mundo del sector privado. Pero además de cómo lo descubristeis, ¿qué es lo que os atrajo? ¿Por qué no elegisteis el sector público? Bueno, por lo que a mí respecta, principalmente no elegí el sector público porque vi en ello primero, que tenías que acceder, la gran mayoría de acceso a profesiones es a partir de oposición, concurso oposición. Entonces quise seguir formándome. Entonces cuando di con el sector privado ya salió una oferta, en este caso de analista de fraude, en la que apliqué. Y bueno, pedían a criminólogos, pues vamos allá, ¿sabes? Y durante toda la carrera no había escuchado sobre esta profesión y fue aquí donde hasta el día de hoy sigo haciendo y desenvolupando mi profesión como analista de fraude, optimizando beneficios y disminuyendo las pérdidas que pueda obtener la empresa. Bueno, yo un poco en la línea de José también, ¿no? El hecho de sacarte el grado universitario en criminología implica seguir formándote. Por desgracia, no hay una salida evidente y quizás sea la de la oposición pública, pero personalmente yo consideraba que era la vía fácil, ¿no? Era a tiro hecho. Me saco la carrera y me presento a Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Ejército. Quise darle una pequeña vuelta porque no es que me disgusten los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no me veía del todo dentro. Entonces intenté, como he dicho antes, dar un poco de tumbos, intentar especializarme e intentar meter cabeza en el sector privado. Y fue finalmente gracias a esta formación en ciberseguridad que recibí,
pues acabar en el mundo de la ciberseguridad y la informática forense, en el sector privado. Vaya. Pues sí. Y a veces yo creo que dar tumbos de un sector en otro es bueno, porque yo creo que dentro de cada sector hay un poco de criminología y lo puedes aplicar, pero primero tienes que conocer cómo funciona el sector, cómo funciona el negocio. Y a partir de ahora dices, oye, pues a lo mejor si hacemos esto, que al final es prevención, pues aplicas un poco de conocimientos de criminología, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, bueno, hace bien poquito en mi empresa, en Retrieval, estoy desarrollando un programa de awareness junto con, evidentemente, mis jefes y mis compañeros y estamos intentando llevar a cabo la concienciación, ¿no? Esa prevención, ese conocimiento, mejor dicho, llevar el conocimiento a aquellos que no lo conocen para prevenir aquello que les puede pasar. Sí, exactamente. Así es. Que se vea la utilidad. Bueno, Total. esto también me lo habéis medio respondido, pero vamos a enfatizar un poquito. ¿Cuál es vuestra experiencia en el sector privado? Bueno, mi experiencia en el sector privado, ya te digo, empezó en 2016 como analista de fraude. También os digo a todos los que actualmente estáis estudiando, acabáis de salir de la carrera y no tenéis una profesión, que entré como becario. Supongo que la gran mayoría que está aquí o gente que está para entrar en el sector privado va a ser la vía inicial, ¿vale? No os toméis esta formación como si fuera un trabajo, porque entonces al final la remuneración es baja. Hay que buscar que es una formación y te estás formando. Si te gusta es perfecto, como fue mi caso, y seguir formando ya contrato laboral como todo el mundo así y demás. Y esto ganando responsabilidad año tras año, hasta que hace cosa de 6 meses fiché por la nueva empresa en la que estoy ahora de PayExpert y he dado un salto cualitativo en cuanto a mis funciones, porque antes era lo que hablábamos un poco antes de la entrevista, se hacía revisión de colas, que es que no sé tampoco cuánta formación puede tener la gente en esto, pero revisión de colas es transacciones en e-commerce y vas revisando si son fraude o no son fraude para declinarlas en caso de que sean fraude y tener menos pérdidas. Entonces, ahora estoy en un estadio que está un poco por encima, que es, tienes que poner diferentes rules para limitar el acceso a compras a gente fraudulenta y con esto minimizar pérdidas. También tienes que tener en cuenta que no se puede, el riesgo, o sea, el fraude cero no existe porque entonces tendrías muchos falsos positivos. Y es aquí donde estoy ahora. ¿Y qué tipo de frenos, en cuáles sectores frenas ese tipo de transacciones? Las verticales que trabajamos son diferentes, desde todo lo que hay e-commerce, desde ticketing, servicio, retail, todo el e-commerce es donde puede haber fraude y es donde hay. Así que hay que estar encima de todos. En este caso estoy encima de los comercios que están trabajando junto con PayExpert. Ok. Entonces, básicamente con estas reglas lo que haces es establecer patrones de conducta, ¿no? Así es. Patrones de conducta, estás limitando la compra a usuarios que están pagando con una tarjeta de manera ilegítima para evitar dar un servicio, un producto, un viaje o lo que sea y después recibir un contracargo, ya que entonces la empresa pierde el valor económico y el valor del servicio, producto o lo que sea. ¿No? Muy bueno saber ese tipo de concepto del valor del servicio, el valor del producto, porque son que al final de cuentas parece que es economía, pero yo creo que es algo básico para saber cuál es el impacto financiero que las medidas preventivas pueden afectar. Así es. Así que, bueno, seguimos. Sí. Alejandro, ¿y tú? Dime, ¿qué experiencia tienes en el sector privado? A mí me gustaría enfatizar que, bueno, que antes de estar en el sector de la seguridad de la información, yo a la par que estudiaba mi grado universitario, estuve trabajando en hostelería, estuve trabajando también en el sector del comercio y aunque parezca que no tiene relevancia con esta entrevista, yo discrepo. Realmente el hecho de haber trabajado en otros sitios, de camarero, de vendedor, el hecho de estar en un ambiente laboral, en un sector privado, evidentemente, creo que me ha curtido me ha dado la experiencia suficiente como para empezar en este trabajo y no empezar de cero, ¿no?
Al fin y al cabo, ya sea un restaurante o sea la empresa en la que estoy hoy en día, hay una serie de dinámicas, hay una serie de presiones, una serie de objetivos que también hay que cumplir, ¿no? Y creo que es bastante importante antes de empezar en el trabajo o en el puesto o el sector en el que tú crees que formas parte, tener un previo contacto, ¿no?, con ese sector privado, esas empresas, el tener unos objetivos, un jefe, tener una jerarquía dentro, ¿no? Creo que es bastante importante. Y bueno, una vez dentro de ya el sector de la seguridad de la información, gracias a un Retrieval, bueno, si me está viendo, darle las gracias a mi jefe, a César García, a Ricardo, que bueno, el día de la entrevista confiaron en mí a pesar de no tener un perfil tan tecnológico como yo creo que hace falta a lo mejor en este mundo. Mi formación digital era en su momento básica, se podría decir, y bueno, confiaron en mí para estar dentro, ¿no? Como experiencia dentro del sector de la seguridad de la información, mi empresa se dedica a la recuperación de la información, a la informática forense y a la ciberseguridad. En ese orden, porque así es como surgió, ¿no? Lleva 15 años la empresa y bueno, ha ido desarrollándose poco a poco, porque al fin y al cabo la información, hay se puede decir muchas disciplinas, ¿no?, que aseguran dicha seguridad. La recuperación sería, por así decirlo, la parte en la que, bueno, ya ha sucedido algún problema, pues tenemos que ayudarte a recuperar la información, ¿no? La segunda parte sería la informática forense, en la que, vale, ha habido un problema, vamos a investigar qué ha sido ese problema, qué repercusiones legales puede tener, ¿no? Ahí también entra mucho la criminología en la informática forense. El hecho de todo nuestro conocimiento sobre leyes penales, la cadena de custodia. La cadena de custodia está all day, all night en la informática forense, ¿no? Y bueno, luego el siguiente paso sería la ciberseguridad, aquella parte de prevención, ¿no? Vamos a intentar que no sufras ningún ataque, vamos a concienciarte para que tengas un buen uso de Internet. Y bueno, esa sería mi experiencia. No, vamos, has explicado bastante lo que son cada una de tus responsabilidades en el trabajo, que están muy bien, la verdad. Sí, porque hago un poquito de todo, la verdad. Estoy un poco ayudando a todos en todo lo que pueda, así que, no, pero la verdad que genial. No, y yo creo que es básico y es algo que te da la criminología, que es esa adaptabilidad, y que seas multidisciplinario te ayuda como a adaptarte y a entender el idioma de todo el mundo. Sí, totalmente. No me quería adelantar. Es la siguiente pregunta, si no me Sí, equivoco. más o menos sí. En colación con qué valor aporta la criminología en el sector privado. Bueno, al Vale, final dejo a es lo José que que, hable. sí, lo que estabas diciendo es, en resumen, es esto, la flexibilidad que tenemos para adaptarnos a todos los departamentos, querer entender un poco qué requiere cada departamento, ya sea sales, ya sea el departamento técnico, ya sea el departamento de legal, y darles un apoyo en todo lo que podamos. Entonces, desde mi punto de vista y desde mis funciones dentro de PayExpert, sobre todo lo que aporto como criminólogo es darle calidad a los datos que obtenemos. Porque sí es fácil tener datos cuantitativos, pero al final dar una respuesta, dar una explicación, dar unas propuestas de mejora, desde el punto de vista global, suponen un beneficio, en este caso para la empresa. Pues sí. Mi valor, bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dice José, ¿no? Pero mi sector no es tanto análisis de datos como tal, ¿no? Ujú. Yo creo que la criminología al sector de la seguridad de la información, o ahora mismo voy a hablar de mí, de mi labor en mi empresa. Sinceramente, a mí lo que más me ha aportado es esa capacidad crítica, esa capacidad de análisis, esa capacidad de cuestionarte todo, ese punto de vista diferente, esa deformación profesional que yo creo que sufrimos todos los que estudiamos criminología. Porque sinceramente yo cuando salí de la carrera empecé a ver las cosas de otra manera, ¿no? Tenía otro punto de vista diferente. O al menos tenía un punto de vista y luego le añadía otro, ¿no? Creo que ese es el valor, el mayor valor que me aporta la criminología ahora mismo a mi labor. Desde luego que el conocimiento penal, yo creo que tanto para José como para mí, nos ayuda bastante, ¿no?
El hecho de, por ejemplo, hablo de mi caso, el hecho de ya conocer la cadena de custodia, pues me ha facilitado mucho a la hora de entender ciertos procesos de informática forense. El hecho de conocer ciertas leyes sobre la seguridad en Internet, pues en ciberseguridad me ha ayudado a entender también, pues no empezar de cero, ¿no? Sí. Que algo que comentaba, hay un profesor que se llama Abel González, que comenta y dice que está muy bien la ciberseguridad, pero algo que le falta en ciberseguridad, que es muchísimo técnico, pero la parte que le da la criminología es la parte humanística, porque al final de cuentas toda infracción, todo fraude tecnológico tiene un patrón de conductas, siempre hay una persona por detrás a pesar de que desarrolles un bot que se encargue de replicar todas esas acciones. Entonces, al final de cuentas, la criminología te puede ayudar a establecer patrones y a saber por dónde tienes que buscar. Creo. Sí, Si no me totalmente. equivoco. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, sería bastante interesante, ¿no? Quizá hacer un estudio victimológico de qué empresas sufren determinados tipos de ataques de ransomware, de negación de servicio. Puede ser bastante interesante aquellos estudios científicos, porque al fin y al cabo somos científicos, ¿no? Aplicamos el método Sí. científico y lo seguimos a rajatabla, como cualquier biólogo, como cualquier físico. Entonces yo, bueno, sí, es algo que quizá en un futuro presente, ¿no? a mis jefes y les diga, oye, vamos a hacer un estudio. Yo creo que es bastante interesante, ¿no? Sí, Ojalá. claro, es que sí. Y también algo que os quería preguntar, porque ahora está muy de moda la ciberseguridad y parece que es solamente un tema, pero dentro de la ciberseguridad hay muchos temas entre los que están vuestras profesiones. En e-commerce, que es análisis de datos, la semana pasada estaba Susana, que trabajaba en temas de ciberinteligencia, que eso sigue siendo ciberseguridad. ¿O creéis que es todo un paquete o son como diferentes divisiones? Bueno, quizá podríamos englobar coloquialmente todo esto ciberseguridad, ¿no? Pero luego técnicamente la ciberseguridad tiene sus campos más determinados. Tú informática forense lo podrías englobar dentro de la ciberseguridad, la recuperación de datos también, pero realmente técnicamente no. Si nos ponemos hablamos con propiedad, por así decirlo, pues no lo es. Si quieres, puedo comentarte un poco que en ciberseguridad hay dos grandes campos, ¿no? Está el Blue Team y el Red Team. El equipo que defiende, ¿no? Aquellos que, bueno, son especialistas en configuración de firewalls, endpoints, prevención, y luego está aquella parte de la ciberseguridad, aquel Red Team, que es el equipo atacante, ¿no? Es el que pone a prueba a los chicos de los firewall, el que manda ataques, son los hackers, los white hat, sombrero blanco se llama. Luego están los sombreros negros, los black hat, que serían los malos, ¿no? No, sí, Y mira, José, ¿y tú sí. como analista de fraude, porque ¿dónde encaja el análisis de fraude del sector de retail, del ticketing? ¿Dónde encaja todo eso en la ciberseguridad? Bueno, ahora iba a complementar la respuesta de Alex. Primero decirte que no es que esté de moda, sino que al final es un mundo, es un campo en el que cada vez está más explotado. Se ha visto ahora durante el COVID, la época que estamos pasando, que el retail ha subido un 70% sus ventas en e-commerce. Entonces, es el estadio donde vamos a jugar ahora. Actualmente el delito no está en la calle, ha bajado. El delito ha pasado a estar dentro de Internet. Entonces, ¿qué pasa? En un mundo global donde en Internet no hay ni fronteras, ni horas, ni nada, se hace muy importante la prevención desde el punto de vista de la ciberseguridad a modo global y en este caso en la detección de fraude a modo concreto. No. Un poco bastante más claro, yo creo que se va a quedar. Hay una cosa que me gustaría añadir, ¿vale? Y Sí, sobre todo tú para la añade. gente que nos escucha. Y es que Internet no se diseñó para ser una herramienta segura. Internet se diseñó como una herramienta de hipercomunicación, para estar hiperconectados, para que la comunicación fuese instantánea. Todo tiene un precio en la vida. Tú si quieres estar muy seguro, vas a tener ciertas limitaciones, ciertas retenciones, ¿no? Si quieres tener mayor libertad, pues es posible que te pueda pasar algo, ¿no? Es ese gran dilema, ¿no? Creo que vosotros también lo sabéis, de la libertad y la seguridad, ¿no? Esa doble cara de la moneda.
Sí, sí. Mira, nos comentan desde YouTube, José Villena, dice, interesante hacer una encuesta victimológica posible con personas físicas, pero en personas jurídicas es más complicado dado el daño reputacional al que se ven afectadas estas mismas. Yo creo, bueno, primero responder vosotros, a ver qué os parece. Bueno, perdón. Dale. Yo esto lo he pensado, ¿no? Yo esto lo he pensado en mi cabeza. Evidentemente, todo esto tiene que tener acuerdos de confidencialidad. Si tú los datos, nosotros somos empresas, ¿no? Trabajamos para nuestros clientes y sus exigencias. Si tú le presentas un estudio victimológico a una empresa y a esa empresa le interesa, pero luego ve que esos resultados son desfavorecedores para ellos, evidentemente no vas a hacer daño a su imagen pública, ¿no? Quizá ese estudio victimológico no deba ser con un nombre. Quizá ese estudio victimológico tenga que ser de manera anónima, ¿no? O una serie de personas, una serie de empresas, se han analizado X empresas de España. Mantener el anonimato, desde luego. Vale. Ahora contesto yo a la pregunta porque desde mi punto de vista es un poco más complejo. Porque sí que es posible realizar una encuesta victimológica a personas físicas, ya que la persona que sufre el delito en este caso es una persona física. Pero entonces te vas a dar con una controversia, que es que todo el mundo preferirá comprar en e-commerce de forma segura. Es decir, no sé si conocéis lo que es el test de Secure. Es un paso adicional que requiere de que te envíen el SMS al móvil. Bueno, todo hemos comprado por internet. Entonces, La doble verificación, doble ¿no? autentificación. Autenticación en 2 pasos. Así es. Pues a final de este año ha salido una nueva directiva de métodos de pago que va a exigir esta doble autentificación va a ser triple. Va a exigir tener algo, saber algo o ser algo. ¿Vale? Entonces, esto es tener un teléfono y una contraseña, tener un teléfono y una huella dactilar, saber una pregunta y tener la huella dactilar, ya se verá cómo se acaba implementando. Entonces, para los e-commerce, que son nuestros clientes, ellos lo que quieren hacer es adaptarse a excepciones para poder seguir vendiendo sin esta fricción y tener una tasa de autorización más alta. ¿De acuerdo? Entonces vas a tener la encuesta victimológica que te va a decir que los clientes prefieren comprar de forma segura, pero también quieren comprar rápido, ¿vale? Entonces es un poco una controversia que se da dentro del mundo del e-commerce. La clave es que el e-commerce tenga un equipo de gestión de fraude y entonces el cliente compre de una manera rápida y de manera segura. Sí, Además que, perdón que te interrumpa, Begoña, pero también una gestión de fraude y un equipo de ciber, ¿no? Que prevenga Obviamente. también eso. Así es. sí, porque ahora lo que se está viendo es que las propias empresas quieren desarrollar rápidamente sistemas o procedimientos. Por ejemplo, el hecho que puedas pagar con tu reloj. Vayas en la terminal, en el datáfono y pases con el reloj y ya pagues. Han evolucionado y han desarrollado características muy interesantes que lo que ayudan es al consumidor, o por ejemplo el tema de los autobuses, al menos en Madrid, que te dejen y que con tu foto de la cara del móvil puedas pagar. Pero ¿hasta qué nivel? ¿Dónde está el riesgo? ¿Y dónde puede llegar a estar la oportunidad delictiva? Bueno, al final yo pienso que es lograr el punto óptimo en el que tengas el menor número de fraudes posibles y el mayor número tasa de conversión. Lo que te digo, al final el fraude cero no existe, porque si tú quieres hacer fraude cero, tienes que limitar las ventas y vas a tener una tasa de conversión muy baja. Yo lo que creo que está claro es que a mayor accesibilidad, mayor inseguridad, ¿no? Sí que es verdad que estoy de acuerdo con José en que hay que encontrar un punto óptimo, ¿no? Un equilibrio en esta balanza, pero estamos muy por detrás. La ciberseguridad está muy por detrás de lo que actualmente se está moviendo. No os hacéis una idea, la verdad. En el tema, por ejemplo, de clonación de páginas web, es muy difícil rastrear y eliminar esa página web y entonces vemos que un negocio humilde que basa todo su comercio en el e-commerce ve que de repente hay una página con un dominio muy similar, casi idéntico, que se está llevando su dinero
básicamente, y estamos viendo que esta persona sufre mucho dinero, ¿no? Ujú. Es muy importante que las empresas de hoy en día inviertan en ciberseguridad. Es un gasto que las empresas de hoy en día son muy reticentes, ¿no? Algunas no tienen presupuesto, otros la tienen y no tienen en mente que eso es algo necesario para ellos. Y realmente, vale, como ha dicho José, para que ese punto óptimo, ese equilibrio de la balanza se dé, hay que invertir en ciber. Sí, José Villano ha comentado que recién han sacado, es más, lo he estado buscando ahora, hace 3 o 4 horas, un balance de criminalidad del primer trimestre del 2020. Entonces, si tenéis más interés, yo creo que es bueno echarle un ojo para ver cómo ha afectado en tema de ciberseguridad, para saber las oportunidades, porque al menos, así como una primera vista, yo creo que este informe, este balance, apenas se centra en temas de ciberseguridad, sino más bien en secuestros, hurtos y tráfico de drogas, pero a lo mejor sería interesante indagar un poco más a ver si hay alguna información que puedan ayudar a las empresas en temas de ciberseguridad. Ujú. Vamos a seguir, que sé que la ciberseguridad es súper interesante y tiene muchísima aplicabilidad dentro de la criminología, pero vamos a seguir, que si no nos desviamos, ¿vale? Listo. Okay. Vale. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido las principales barreras que habéis tenido a la hora de encontrar trabajo? Bueno, principalmente ya no solo con la criminología, pasa supongo que en todos los sectores, es la falta de experiencia. Se está buscando a gente con mucha experiencia, gente joven y, bueno, son cosas en principio incompatibles. Entonces hay que hacer hincapié a todas las empresas que den oportunidades a gente joven, que de esta manera la van a poder formar y que al final un trabajador contento es un trabajador que se va a quedar con ellos, con la empresa, y en caso contrario, la empresa tendría que estar orgullosa de haber formado a un trabajador y que vaya a un sitio mejor. Después, personalmente, te das cuenta, un poco en consonancia con lo que decía Alex, más en el análisis de fraude me encuentro que está pensado para la gente con conocimientos más técnicos, entonces tienes que darle una vuelta de tuerca, formarte en ello y de esta manera poder aportar la calidad con la estructuración técnica también. Sí, estoy bastante de acuerdo con él. Realmente nosotros, los criminólogos, al no ser una profesión reconocida, a no tener una salida obvia, tenemos que ser, si no la profesión más proactiva, una de las, o los profesionales más proactivos. Tenemos que ser un conjunto que se tiene que mover. Aquí no nos van a dar de comer gratis, no, nadie va a venir y nos va a regalar el trabajo, ¿no? Hay que especializarse, hay que moverse. La criminología es algo muy bonito, es algo que se puede aplicar a muchos campos, entonces yo incito a quien nos está viendo, a quien nos escuche, que estudie criminología primero y que luego intente enfocarlo a un sector que crea que se adapta a él, ¿no? Tal y como yo he hecho. A mí el mundo digital, bueno, siempre me ha llamado, la verdad. Ha sido hasta hace poco que he decidido especializarme en el sector de la seguridad de la información, pero la principal barrera es esa, que no salimos preparados para el sector empresarial que hay hoy en día, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos siguiendo porque ya están empezando a haber Bien, bien. preguntas. ¿Cuáles creéis que han sido las principales, las oportunidades que han surgido dentro del sector privado para que de repente se le dé esa importancia a la figura del criminólogo? Porque yo desde que empecé en el 2017 con este proyecto he visto que han aumentado las ofertas de empleo en el que se demandan personas que hayan estudiado criminología. Bueno, esto también sería cuestión de preguntarlo a las empresas. Entiendo que al final se empezó dando un primer paso en el que la gente empezó a trabajar dentro del sector privado como criminólogos y se han dado cuenta que la rentabilidad, la eficacia y la eficiencia que presentamos es buena y podemos desempeñar este trabajo, cualquiera que sea, en detrimento de otras profesiones que antes estaban más, no sé cómo decirlo, como encajadas para un patrón de este trabajo tiene que tener esta formación.
No, al final somos una ciencia multidisciplinar que podemos adaptarnos con facilidad a diferentes tareas y siempre centrarnos en aquello que nos gusta para poder especializarnos. Yo conozco a una compañera, una gran amiga de la universidad, que hace bien poco la contrató una empresa tabacalera para un puesto bastante importante, la verdad. Como he dicho antes, lo esencial es complementar nuestra profesión, ¿no? Pero sobre todo creo que el hecho de ser criminólogos nos hace muy atractivos de cara a una empresa, de cara a una entrevista, de cara al currículum, que no solo es el currículum, ¿vale? O sea, estoy añadiendo un extra totalmente superfluo comparado con todo lo que significa la criminología, ¿no? Pero creo que la criminología es algo muy atractivo. Cuando tú le dices a alguien, oye, mira, he estudiado criminología, se interesa, pregunta por ti, primero te dicen, ¿no? Lo del CSI. Creo que no seré el único al que se lo han dicho. No. Sí, exactamente. Y tú, sí, bueno, ya he explicado como 100 veces que no es lo del CSI, ¿no? Pero creo que es eso, esa atractividad. Al menos en mi caso, ¿no? Sí, sí. Es que así en la criminología da hasta un poco de morbo, como piensan que es CSI y dices, es que ves muertes o cosas así. Da un poco Sí, de morbo. Es Sí, igual sí. que supongo que es algo que pasará en ciberseguridad, que dicen, ay, sí, que le vas a robar los datos, pero luego cuando ves todo lo que hay detrás, de que tienes que hacer un análisis de vulnerabilidades, que tienes que saber lo que es la Kali Linux, que tienes que saber un poco de muy bien, sí. programar. Sí, Esas veo que sabes algo. Sí, totalmente. Dices que estás estudiando ciberseguridad y ya se creen que eres un hacker y que le vas a robar su cuenta de WhatsApp, ¿no? O de Facebook. Sí, más y de uno luego me lo han ven dicho. Y luego ven la parte dura que es hacer todo eso, y creo que hay mucha gente que deja de estudiar ciberseguridad porque ya le parece muy aburrido. Pues la verdad que no entiendo a esa gente porque para mí la ciberseguridad, la informática forense, incluso la recuperación de datos, que es algo que nunca he tocado y que estoy ahora mismo aprendiendo con mi empresa, realmente me gusta un montón, ¿sabes? Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, todos los días hay una manera de hacer una cosa, o luego está esta vía por aquí, o es que por esta versión tienes que hacerlo de esta manera. Es un aprendizaje constante. La ciberseguridad, al igual que el mundo digital, está en constante cambio y sí, bueno, el que se queda atrás, evidentemente, pues no va a conseguir nada, ¿no? Pero bueno, a mí quizás sea ese afán de superación, ¿no? Lo que me gusta de ciber. Pues sí. Y una cosa, aparte de todo el tema de ciber, ¿ves algo como, cómo podría ser la pregunta? En el sentido, por ejemplo, en el comportamiento humano a la hora de infringir, porque si tú haces una recuperación de datos, supongo que a la hora de recuperar esos datos siempre está la típica carpeta en la que todo el mundo mete lo mismo. O que sospechas que siempre, porque eso es un patrón, es un comportamiento humano, ¿no? ¿No puede darse ese caso? ¿Has detectado eso? Hombre, desde luego que sí, claro que sí. O sea, nos hemos encontrado ciertos casos peliagudos, ¿no? Que hemos tenido que contactar con Guardia Civil, Policía Nacional. Mi empresa tiene mucho contacto con ellos. De hecho, somos bastante reconocidos por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y desde luego, todo lo que te puedas imaginar que haya guardado en un ordenador, pues nos los hemos encontrado, ¿no? Yo, por fortuna, aún no he visto nada de ese tipo, de ese carácter, pero no descarto que algún día tenga que verlo, pero bueno, con profesionalidad se aborda, se llama a la Guardia Civil y se testifica y sin problema, vaya. Pero sí, claro que sí. Es que no quiero entrar mucho en detalle, pero evidentemente casos de pornografía infantil, pues alguno hemos tenido que entremar, ¿no? Hemos detectado algún caso de ellos. Entonces, la operativa es la que te he mencionado antes, a contactar con fuerzas y cuerpos y ya mandan ellos, ¿no? Mm. Y a ti, José, porque supongo que cuando hacéis análisis de fraude en ticketing Ujú. es a nivel internacional, ¿no? Es a nivel de los e-commerce que están trabajando con nosotros, ¿vale? Pero en relación a la respuesta de la pregunta que le preguntabas a Alex, te puedo dar la respuesta de que al final el comportamiento que se da con una persona que está intentando comprar con una tarjeta que no es suya es un comportamiento totalmente humano. Al final es racional, es una persona que primero no sabe el fondo que tiene la tarjeta, te van a intentar comprar algo por valor de 10, 15, 20 euros para saber si la tarjeta está bloqueada.
y consecuentemente te van a intentar comprar algo de 100, 200, 300 euros. Depende del sector en el que estemos, de la vertical que estemos trabajando. Vale, bueno saberlo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Sí. ¿Aplicáis alguno de los conocimientos de criminología a la hora de hacer vuestro trabajo? ¿Y cuáles tipos de conocimientos? Sí, bueno, también en relación a la respuesta que te acabo de dar, al final son patrones de comportamiento delictivos que, igual que pueden haber en el medio abierto o en el exterior, se dan en el mundo del e-commerce. Así que sí que es perfectamente extrapolable y tenemos que aplicar los conocimientos que hemos ido adquiriendo y seguimos Pero, adquiriendo. pero hasta alguna el- asignatura que te haya ayudado, que digas, este contenido me ayudó para entender esto. Es que no pienso que ninguna asignatura, porque obviamente, aparte de que era una profesión que no conocía hasta que empecé a trabajar de ello, sino que es la manera de pensar que acabas obteniendo después de los 4 años. Una visión crítica de las cosas, es tener proactividad, es ir un poco más allá, no quedarte con lo primero que ves, es buscar, es un poco también de análisis, es un poco el conjunto, nada específico. Vale. Estoy bastante de acuerdo con José. Es ese punto, esa crítica que nace en ti, ¿no? Como criminólogo, esa capacidad de análisis que desarrollamos. Pero a mí las asignaturas de psicología, para mí, aparte de para mi trabajo, ha sido para mi vida, realmente han sido muy, muy útiles. Mm, mm, Me han cambiado totalmente la forma de ver todo, ¿no? De recibir todo, de percibir todo. Para mí la psicología, te voy a poner un ejemplo concreto, ¿vale? Para no ser abstracto. Como he dicho antes, ahora estoy desarrollando hace bien poquito programas de prevención, de awareness semanalmente. Primero van a ser con mis compañeros y bueno, luego quién sabe si se extrapolará a clientes. Entonces, dichas asignaturas de psicología me han hecho darle una vuelta de tuerca a lo que le estoy explicando, ¿no? A la gente. Esa manera de intentar llegarles, de que lo entiendan, de que ser simple, pero no ser, o sea, no ser muy técnico, pero tampoco quedarte en definiciones muy simples, ¿no? Que no digan nada. Yo creo que para mí psicología, todas las asignaturas de psicología me ayudan en mi día a día, la verdad. ¿Y cuáles asignaturas os habría gustado, qué tipo de contenidos os habría gustado que os hubiesen enseñado en la universidad para mejorar vuestras habilidades en el trabajo? Bueno, más desde mi punto de vista que te puedo dar y desde mi experiencia, como herramienta de análisis de datos aprendimos a utilizar el SPSS, supongo que vosotros también o Sí. no, pero Sí. sí, al final todas las universidades es lo mismo. Para mí sería básico salir con un nivel experto de Excel, que es el mínimo exigible en cualquier empresa de análisis de datos, y después si se podrían hacer créditos para, por ejemplo, SQL, cosas así de programación, aunque sea poco, pero es que pienso que de cara a las próximas promociones sería básico para entrar en el mundo laboral en el sector privado con una formación un poco más adecuada a la que salimos nosotros. Yo estoy de acuerdo con él. Quizá SPSS, conocer de estadística, conocer de análisis de datos, sea algo que quizá nos haya faltado. Pero no quiero ser muy monótono con la ciberseguridad, pero sinceramente creo que para ser criminólogos tenemos que conocer algo de este mundo, ¿no? Yo simplemente tuve una asignatura, se llamaba Delitos en la Red, pero era una asignatura muy pobre, se basaba simplemente a definiciones de delitos, la mitad se te olvidan porque, bueno, el profesor que tuvimos no se implicó mucho en dicha asignatura porque quizás no le diese tanta importancia el coordinador del grado, pero totalmente la ciberseguridad es algo en lo que nos estamos moviendo día a día, sí o sí, todos los usuarios de cualquier red social, de cualquier comercio. Entonces, yo he echado de menos una formación quizá un poco más técnica, ¿no? En este mundo. Pues sí.
Yo creo que lo que le falta mucho a todo lo que es el campo universitario y también a los planes de estudios es que seamos más prácticos. No están abstractos. No Sí, tan teóricos, porque al final es leerte un libro y decirte esto es lo que es, pero cuando le ves la aplicación práctica entiendes el porqué. Al menos eso es lo que a mí me ha pasado mucho cuando he empezado a aplicar los conocimientos de criminología en mi trabajo. sí, Cuando claro. le ves la parte práctica es como, vale, ya entiendo el porqué. Al menos Sí, es... sí, puede ser que tengas razón. Tal vez también se da una visión de a unas salidas laborales un poco más centradas en lo social Sí. y, bueno, tal vez habría que cambiar un poco también esto. Bueno, y en colación con un poco esta pregunta, a ver, ¿qué es lo que sabéis de la criminología actual? ¿O cuál es vuestra opinión sobre la criminología actual? Yo pienso que debería ampliar y reestructurar dando cabida a lo que estamos hablando, a gente formada más en otras cosas no tan sociales, como por ejemplo en mi caso sería algo más conocimientos un poco técnicos. Pero aunque fuera el Excel, ya te digo, o sea, pienso que debería ser el mínimo exigible y después conocer. Entiendo que es difícil dar cabida a muchos créditos de ciberseguridad, por ejemplo, y se toca a pinceladas, pero darle un poco más de valor. Bueno, yo creo que hay grandes profesionales, grandes criminólogos en importantes órganos. Conozco a Abel, esta persona que has mencionado antes, Begoña, es, si no me equivoco, coordinador del grado de criminología en la UDIMA. Conozco también a otras personalidades que tienen o han estudiado criminología en puestos bastante importantes, pero no son criminólogos de raíz, por así decirlo. Son abogados, son psicólogos que luego han complementado su formación y bueno, han acabado siendo criminólogos, ¿no? Y su labor es de criminólogo. Pero bueno, la criminología actual necesita un gran impulso. Totalmente de acuerdo. Vale. Pues ya más o menos vamos a estar terminando de las preguntas. Bueno, yo creo que esto viene un poco, ya más o menos lo habéis respondido, pero ¿creéis que salimos preparados para trabajar una vez salimos de la universidad? A ver, yo pienso que sí, no tienes el conocimiento o el expertise que puede tener una persona que tiene experiencia en el sector, pero hablando de las capacidades en las que te forma la criminología, de adaptabilidad, de flexibilidad, de modo crítico de pensar, pienso que sí tiene cabida dentro de las salidas profesionales que se ofrecen. Mi consejo a los estudiantes de criminología, ¿vale? Los que están finalizando y los que están en ellos, es que sin duda, si tienen alguna duda o algún temor de que cuando acaben la carrera no vayan a tener trabajo, les confirmo su temor, ¿vale? Pero no les confirmo que su esperanza acaba ahí. Como hemos podido mostrar en toda la entrevista, tanto José como yo, hay esperanza para nosotros, ¿no? Y somos muy valorados. Insisto, somos un perfil muy atractivo, añadimos un punto de vista diferente, ¿no? Algo que no hay en las empresas, algo que es totalmente distinto a lo que están acostumbrados. Y si tú como profesional sabes desarrollarte, tienes la ambición suficiente, tienes las habilidades sociales como para entrar dentro de una empresa y desarrollar la profesión de criminólogo, creo que puedes llegar a ser muy valorado. Aquellos que están pensando estudiar criminología, que sin duda, que estudien, porque bueno, es una carrera que no tiene una nota de corte baja. No sé en qué nota de corte está ahora mismo, pero bueno, en torno al 10 o al 11, ¿no? Si me corregís, No lo sé, estoy muy desactualizada, ¿verdad? sinceramente. Bueno, que estudien, que si les llama, que van a estar encantados. Esos 4 años de universidad para mí han sido lo mejor que he tenido, la verdad. Los recuerdo con mucho cariño, pero luego sales con algo más, ¿no? No solo son esos 4 años de universidad, 4 años de clases, sales con algo diferente, algo que no se puede explicar. Entonces les animo totalmente a que estudien y que luego tengan la ambición suficiente de poner la criminología donde se merece estar.
Bueno, ¿y tú, José, qué consejo le darías a los actuales y futuros alumnos o a quien esté pensando? Bueno, al final estoy en la línea de Alex. Además, diría que nunca dejen de formarse, porque al final esto es una cosa que hay que irse reciclando e ir aportando nuevos conocimientos. Entonces, si pueden seguir estudiando, que lo hagan, ya busquen un trabajo, pero siempre, si pueden, claro, esto dependiendo de la persona, porque al final, si necesitas dinero, no te puedes tirar 3 meses sin trabajar y vas a tener que acabar trabajando de lo que sea para ganarte la vida. Pero siempre que puedan, que nunca dejen de buscar una salida profesional relacionada con lo que a ellos les gusta, que se sigan formando y que también tengan iniciativa, que sean emprendedores, que no tengan miedo. Totalmente. José. Quizá eso no sea un consejo solo para criminólogos, ¿no? No, Quizá para todo sea, el mundo al final. quizás sea un consejo para todo el mundo, pero quizá sea un consejo también para criminólogos porque, bueno, entre que nuestras salidas no son tan claras, pues con más razón, ¿no? Tienen que ser así. Pues sí, no, y gracias a vosotros, pues yo creo que va a ser muchísimo más claro cuáles son las salidas profesionales. Yo creo que tanto para aquellos que están estudiando o pensando en estudiar, como también para aquellas personas que se dedican a impartir asignaturas de criminología, que están trabajando como como docentes, Ujú. para saber cómo está cambiando el mundo, más o menos. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas. Hay algunas preguntas por parte de los asistentes de YouTube, unas cuantas, ¿vale? A ver, primera pregunta por parte de Javier Díaz. ¿Qué importancia tiene la prevención desde el punto de vista de la criminología / empresa? Vale, intento responder yo. A ver, la prevención al final es un punto clave, lo que estamos hablando. El hecho de prevenir te permite anticiparte en este caso, a una pérdida en el sector privado y estar detrás, en mi caso, en cuanto a análisis de fraude, lo que nos permite es anticiparnos a los delincuentes, digámoslo así, o fraudulentos, que no puedan realizar las compras que va a afectar a un tercero, en este caso la víctima, que va a ser la que pierda el dinero, y van a afectar también al e-commerce cuando pierda doble, ya sea primero por el servicio o producto que va a enviar y después por el contracargo que le va a venir del cliente legítimo al que le va a tener que devolver el dinero. Entonces, al final la prevención es clave y todos aquellos e-commerce que no se están preparando o que están dejando esto un poco de lado, porque es lo que hablamos antes, no es un gasto, es una inversión. Si invierten en ciberseguridad, si invierten en empresas de gestión de fraude, aunque sea un outsourcing, les va a salir mucho más barato y la rentabilidad se va a pagar con los beneficios que van a obtener. A mí también me gustaría responder, si me dejas. Sí, sí, Begoña. sí. No he puesto que sea para una pregunta para alguien en concreto, es Vale, para vale. los dos. Quería dar mi punto de vista, totalmente de acuerdo con lo que dice José, pero me gustaría decirle a Javier que quizá no sea algo que haya que enfocar desde el punto de vista empresarial, ¿no? Me gustaría enfocarlo desde el punto de vista cultural. Vivimos en una cultura en la que la prevención no se ha desarrollado jamás. Vivimos en un país en el que somos puros reaccionistas, ¿no? Hay un problema, le ponemos una solución. Hay un problema, reaccionamos, ¿no? Quizá la importancia que tiene la prevención en la empresa no sea problema de las propias empresas, aunque le pueden poner solución, desde luego, sino un problema de la cultura en la que evidentemente nos movemos, ¿no? Hay que promover la cultura de prevención, desde luego. Ujú. Pues sí, y algo que, si me dejáis añadir, a Javier, la criminología tiene como objetivo primordial la prevención. Y para conseguir la prevención lo que pretende es analizar y estudiar todos los elementos del delito o de la pérdida, que pueda ser la víctima, el delincuente o amenaza o el entorno donde se mueve. Y por eso yo creo que también ser reactivos da muchísima publicidad, yo creo, porque significa que tú aportas un valor, porque la prevención tarda muchos años en hacer efecto, mientras que ser reactivo es como, ¿ha pasado algo? Lo he resuelto. Entonces, te das importancia y la utilidad a alguien. Entonces, y lo ve más y ve que la inversión que ha hecho económicamente
pues la ve, la palpa, pero la prevención tardas entre a lo mejor 3, 4 años, dependiendo de qué tipo de Sí, claro. prevención. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo nos vemos en el mundo empresarial y los números es lo que cuenta, ¿no? Es lo que nos da de comer a todos, lo que paga las facturas, lo que paga todos los seguros. Sí, estoy de acuerdo, claro que sí, pero bueno, tenemos que intentar darle un poco la vuelta a la tortilla, intentar hacer ver que la prevención también puede dar esos números, ¿no? Sí, no, y seguro que los hace. El problema es que tenemos demasiado prisa en ver resultados. Yo creo que ese es el mayor problema. Sí. Bueno, José Villena, con respecto al comentario que dijo del balance de criminalidad que acaban de sacar ahora, hace 3 o 4 horas, ha puesto un comentario que dice: el balance último de ciberseguridad del MIR es de 2018. Las denuncias de fraudes informáticos en 2018 duplican a los del 2015 y con respecto a los del 2017 se incrementaron un 31,82%. Y supongo que ahora hacéis algún tipo de estimación de cuánto habrá aumentado en este trimestre o... Bueno, yo desde lo que te puedo decir desde nuestro punto de vista en cuanto al análisis de fraude, al final, como es sabido, han aumentado exponencialmente las ventas, sobre todo en el sector del producto, y exponencialmente han aumentado el número de fraudes. Eso es así. Pero exponencialmente, ¿podrías decir más o menos un porcentaje en el sentido, han aumentado hasta más de un 120%, por ejemplo? Pues si en producto han aumentado el e-commerce de media en España un 70%. Obviamente sí que ha caído en el sector de servicios, pero en lo que es producto y alimentación sobre todo han aumentado un 70%. ¿Y en proporción con el fraude también ha aumentado? Sí, así es. ¿Pero un 70%, el mismo 70% o es simplemente consumo? Te podría decir. A ver, obviamente el producto de alimentación no es tan atractivo como un viaje, como una entrada, como cosas así. Pero sigue habiendo venta de material deportivo, sigue habiendo venta de material tecnológico que también ha subido. ¿Y tú crees? Porque a ver, yo cuando estaba trabajando de analista de fraude, algo que hacían algunos defraudadores era probar con productos de alimentación para ver si funcionaban esas tarjetas. Ujú. ¿Ha habido un aumento? Sí, podría ser. También lo que estoy tocando ya actualmente son productos de suscripciones, que al final estás pagando primero 1 euro y después, pues es probar lo que estábamos comentando antes. Prueban primero 1 euro, si ven que la tarjeta no está bloqueada, después te van a comprar algo por un valor mucho más superior. Bueno, es otra pregunta de uno de los asistentes. Si me dejas antes, me gustaría también Sí, sí. aportar, perdona, sí, en el campo en el que yo estoy hemos detectado que ha habido un aumento de ataques de ransomware. No sé si conocéis ese término. Sí, pero explícalo por si hay algún Vale. oyente que... Bueno, es un malware, ¿no? Un virus que lo que hace es encriptar toda tu información del disco duro al que tiene acceso y pide un rescate, ¿no? Ransom, rescate en inglés, te pide un dinero, ¿no? Te dice, si quieres volver a recuperar toda tu información, envía unos bitcoins o una serie de bitcoins a esta cuenta, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Ahora en este tiempo de la pandemia del coronavirus, han aumentado, si no me equivoco, casi un 300% o un 400% las víctimas de ransomware. Y todo esto es debido a que tanto los criminales han visto una ventana en la que pueden actuar, ¿no? Una ventana en la que pueden llevar a cabo sus malintenciones, ¿no? Y también se ha visto intensificado por el uso de las redes. Todas aquellas empresas que han tenido que trabajar desde casa con teletrabajo han aumentado todo este tipo de víctimas. Porque, bueno, al fin y al cabo los ataques siempre están, pero al utilizar más las redes ha habido un mayor número de víctimas, claro que sí. Todo esto con prevención y con una buena base se podría haber evitado bastante. No voy a decir la mayoría o su totalidad, pero bueno, bastante, claro que sí. Sí, exactamente. Y además, la prevención es algo que lo estábamos hablando ayer cuando estábamos probando
el audio y la imagen, que decíamos que la prevención tiene que estar en todos los sectores, porque gracias a la prevención tú puedes evitar caer en ciertas acciones, como por ejemplo saber identificar un phishing de un troyano, saber que estás robando a una empresa, algo que estábamos hablando, por ejemplo, los SIMPA sin pagar, ¿vale? Que hay gente que lo ve bien, pero en verdad estás haciendo un delito leve, porque al final Sí. estás robando a una empresa, o el hecho que estés robando información a tu propia empresa, a lo mejor tú lo ves que está bien porque te estás vengando, pero que poco a poco, a través de la educación, de los colegios, de la universidad, de tus propios compañeros, la prevención está en la educación, y la criminología, al final de cuentas, lo que pretende es eso, saber cómo actúa el comportamiento humano para prevenirlo a través de, sobre todo, de la formación, porque es con lo que vas a conseguir que la gente cambie. Pero es súper, súper complicado. Totalmente, al final, déjame incidir un poco en lo que dices, es prevenir, o sea, a favorecer la prevención desde la escuela. Porque otro ejemplo de lo que decimos, si tú vas por la calle y te encuentras un teléfono móvil, vas a decir, me lo quedo porque no es de nadie. No, ese teléfono tiene un propietario y tendría que recuperarlo, obviamente. No quiere decir que porque esté en la calle sin vigilancia te lo tienes que quedar tú. Exactamente. Bueno, seguimos con otras preguntas del asistente, de los asistentes. Disculpa que a lo mejor pronuncio mal tu nombre, pero Gavija Salvite, espero que esté bien, si no, disculpa, pregunta, ¿cuáles riesgos más significativos habéis encontrado en vuestro trabajo el día a día? Bueno, al final tienes de usurpación de identidad, tienes, y en cuanto a tipologías de fraude, pues gente que, a ver, lo más que se podría decir sería una persona que está comprando un billete de avión para huir del país con una tarjeta que no es suya y por asuntos X, digamos, ¿vale? Pero por lo demás todo es falsificación de usurpación de identidad y robo de tarjeta. Vale. Pero por riesgos entendemos aquellos hechos que propician una mayor tasa de delitos. Dice que aquellos riesgos que sean más difíciles de controlar. Riesgos difíciles de controlar. En tema de ciber, bueno, lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar. Es un riesgo, ¿no? Que mis empleados de mi empresa no estén formados en algo de ciber, no estén concienciados, porque pueden abrir un día un email e infectarme toda la red de mi empresa, ¿no? Otro tipo de riesgo es el hecho de que no se invierta, ¿no? en ciberseguridad. Aquellas empresas pues, no tengan esa conciencia de es algo necesario. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Como riesgo. Sí, al final el principal riesgo es no tener en cuenta que puedes sufrir una amenaza. Totalmente. Todos somos víctimas. Posibles. Así es. Entonces, en el momento que te das cuenta, pues es limitar o intentar reducir el número de oportunidades de que algo se llegue a cabo. Efectivamente. Gabija, para saber si una persona decide realizar un tipo de delito o alguna acción delincuencial en el momento en el que hace un balance del coste y el beneficio. Y también para saber si el beneficio que va a conseguir es mayor que el coste, se basa mucho en la oportunidad. Entonces, en e-commerce, yo creo que José y Alejandro lo han explicado bastante bien, hay muchísimas más oportunidades que seas víctima que en la calle, y también dependiendo de en qué país, ¿vale? No es lo mismo una oportunidad delictiva, por ejemplo, en un sitio donde haya un gran sistema de seguridad, donde haya muchísimos vigilantes de seguridad, que si te vas a un sitio en el que apenas hay iluminación, las calles están muy mal cuidadas, encima estás en un barrio un poco peligroso. Pues algo parecido pasa en lo que es en Internet. Quizá, no sé si os acordáis vosotros de la teoría de Milgram, de la impersonalidad del Sí, hombre. delito, en la que cuanto más alejado estaba aquel que cometía esa conducta desviada, con menor remordimiento, ¿no? lo cometía. Y bueno, yo creo que tanto en el mundo del e-commerce y del fraude como en ciberseguridad, al fin y al cabo,
aplicando este principio de la psicología, no es otra cosa que delitos a través de una pantalla, ¿no? A través de una serie de comandos, una serie de clics. Entonces creo que no hay nada más impersonal que eso, ¿no? El cometer un delito a través de un ordenador que incluso puedes llegar a hacer que ni sepan quién ha sido el que ha cometido ese delito. Sí, igual lo que dices, la clave aquí es el anonimato que produce un delito a través de Internet. Total. Y también un poco la cultura que tenemos, que a lo mejor no estamos pensando que estamos robando. No como lo tenemos nosotros concebido, de ir a un supermercado y robar. Estás haciendo igualmente lo mismo. Sí, además el coste-beneficio, como decía Begoña, es totalmente desproporcionado, ¿no? Mm. Las probabilidades de que me pillen son muy bajas y el beneficio es tremendo. Mencionando los ransomware que os he comentado antes, Ujú. Insisto, el peligro de que les cacen es paupérrimo, o sea, es muy difícil rastrearlos, o sea, no saber de dónde vienen, ¿no? Con todo esto de la Red Tor, los .onion, la Deep Web, las IPs de estos ciberatacantes son irrastreables hoy en día. Entonces, estamos hablando de que un Bitcoin ahora mismo está en $9.000 y creo que te piden 10 para algunos, ¿no? No todos, pero te piden 10 para rescatar tu información. Entonces, Sí. Que son entornos diferentes, porque también en el entorno digital, a ver, la cultura delictual depende de dónde vivas. Entonces, hay ciertos entornos que tienes que ver el tema económico, social, cultural. Por ejemplo, tenemos muchos delitos de sangre en lo que es en el continente americano, a excepción de Canadá. Canadá no tengo ni idea, pero al menos incluyendo Estados Unidos hay muchos delitos de sangre, mientras que si te vas a Europa, a lo mejor el porcentaje ni se acerca muchas veces, porque la cultura, la economía es totalmente diferente, mientras que en un ambiente que está interconectado, a uno le va a dar igual. Había una persona que me comentó, por ejemplo, que en Japón los japoneses no delinquen entre ellos porque está muy mal visto, pero hay muchísimo fraude por Internet por parte de IPs japoneses porque no les importa si roban a una persona que está a 10.000 kilómetros de Japón. Si me equivoco, decírmelo, que yo tampoco soy una experta. no, la verdad que yo no había oído nada de los japoneses, tampoco me extraña, o sea, quiero decir, cualquiera en cualquier punto del mundo puede cometer un ciberdelito, ¿no? Sí que había escuchado más que la población, bueno, algunos en la población india o la población rusa, sí que son bastante avanzados en el tema de la ciberseguridad y, bueno, pues por lo tanto también avanzados en el tema del ciberataque. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con las preguntas de los asistentes. Miguel Ángel Ayuso dice, pregunta, ¿desde dónde proceden los mayores ataques en la actualidad? Bueno, desde el punto de vista fraudulento, en Europa los focos tal vez son Francia e Italia. Y si te vas a América estaríamos hablando de México o Brasil. Yo diría que de todo el mundo. Aparte de que, insisto, vuelvo a lo de antes, es muy difícil rastrear las IPs. Te puede salir un ataque que a lo mejor tú rastreas esa IP y acabas visualizando que esa IP es de Japón o de la India o de Australia. Es que realmente no se puede saber. Y tampoco quiero etiquetar a ninguna población de tener más o menos ciberatacantes, ¿no? Yo diría que de todas partes por igual, la verdad. Vale. Javier Díaz nos vuelve a preguntar y dice, y pregunta, ¿cómo creéis que se adaptará la criminología ante las nuevas tecnologías? Bueno, al final es lo que estábamos hablando antes, es adaptarse a la nueva situación, es seguir aprendiendo, seguir formándose, nos podemos adaptar nosotros, aprender, formarnos en TIC y a partir de aquí aportar nuestro conocimiento que hemos adquirido durante este tiempo. Yo insisto, va a depender de cada uno, ¿no? De la formación
perdón, de la ambición de cada profesional. A mi gusto, a mi parecer, en mi opinión, yo creo que la criminología se adapta perfectamente a este mundo digital. Si quieres saber cómo se va a adaptar, bueno, que contacte conmigo dentro de unos años y yo le digo qué tal. Pero vamos, estoy totalmente convencido de que un buen profesional, un buen criminólogo, si tiene la ambición suficiente y la profesionalidad suficiente, puede conseguir grandes cosas. Y tanto. En la entrevista que estuvimos con Emma Nisarre y Markel Pascual, Abel González nos aportó su granito de arena también y nos comentó que en la Universidad Rey Juan Carlos, creo que es esa, ya está ofertando una carrera que mezcla criminología con informática. Si la buscáis para aquellos interesados, pues yo creo que ahora sí se está actualizando bastante y hay muchísimos cursos, másters que están ofreciendo diversas universidades pues para complementar esa formación de criminología en temas de ciberseguridad, para aquellos los que estéis pensando. Pero yo creo que sí se está adaptando ya a la criminología. Siguiente pregunta, de Miguel Ángel Ayuso de nuevo. ¿Hay alguna guerra actual cibernética? Esto ya es muy conspiradora. Sí, ya te lo dejo a ti, Alex. Pues bueno, todo eso, el tema de guerras cibernéticas y tal, como bien dices, es un poco conspiranoico, ¿no? Y si está ocurriendo, créeme que no lo vamos a saber. Mucho se dice de ataques de China hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia China, empresas que se atacan entre ellas. Bueno, eso es un mundo que me queda bastante grande, la verdad. Creo que no lo llegaré a conocer a no ser que llegue al CNI, que tampoco es mi propósito. Entonces no lo sé, Miguel Ángel, lo desconozco, la verdad. Espero que no. Vale. Bueno, ahora otra pregunta de Jana Ubash, creo que está así pronunciado. Disculparme si pronuncio mal los nombres. Esta es una pregunta para ti, Alejandro. Dice que qué tipo de prevención hacéis en On Retrieval y que si les puedes poner algún ejemplo. Sí, claro. Nuestro tipo de prevención se enfoca en un retrieval, ¿vale? Para que os ponga un poco en situación, trabajamos en ciberseguridad bajo la marca de Aramida, ¿no? Entonces, a raíz de ello, hemos creado hace bien poquito Aramida Awareness, Aramida Concienciación, ¿no? En la que, bueno, pues por ejemplo, a nuestros clientes a quienes les ofrecemos servicios de firewall, de endpoint, les enviamos mensualmente un documento de awareness, de concienciación, ¿no? Por ejemplo, este mes de mayo les hemos enviado un email en el que pues tratamos el tema de phishing, ¿no? Le explicamos un poquito de qué va el phishing, cómo poder evitarlo, qué consecuencias tiene para la empresa, cómo se pueden proteger ante ello. Al fin y al cabo, la prevención es mucho hablar y mucho que te escuchen, ¿no? Informarte sobre todo de los temas. Yo ni mucho menos me considero un experto en ciberseguridad, ¿no? Quizás estoy especializado, pero todavía me queda muchísimo para ser un experto. Pero la prevención tiene algo muy bonito y es que te hace aprender para enseñar al resto de lo malo que hay por ahí. Sí. Bueno, tenemos un comentario de Juanma H. Alonso. Dice, el problema es que la criminología ha venido de la mano del derecho y un poco de la psicología. Poco a poco va cambiando. Y sí, parece Así ser que es. sí. Bueno, y Jana Ubas tiene una pregunta para ti, José. Pregunta si recomiendas gestionar el fraude internamente o mejor contratar a una empresa externa especializada. Bueno, a día de hoy y viendo los márgenes de beneficio que pueda haber, recomiendo el outsourcing en gestión de fraude por dos cosas. Principalmente porque no pienso que la profesión de analista de fraude o gestor de fraude sea una profesión muy reconocida dentro del mundo profesional. Entonces vas a tener unos pocos profesionales que te van a poder prestar el servicio. Entonces, si directamente lo derivas a outsourcing, te va a salir más barato y te van a poder ofrecer la calidad en el servicio que estás buscando para maximizar beneficios y reducir lo que son las amenazas, los riesgos y las pérdidas. Bueno, espero que te haya resuelto esa duda, Yana. Vale,
Otra pregunta, de Carmelo de Cesare. ¿Qué represalias legales se pueden tomar contra los defraudadores en el sector del e-commerce? Más allá de cancelar la orden del producto que se adquiere, pues si se suele sentir como un crimen sin castigo. En parte tienes razón, porque lo que estamos diciendo en el e-commerce, si queremos aumentar las tasas de conversión, tenemos que reducir el número de pasos a seguir para realizar la compra. Esto quiere decir que van a poder realizar una compra aportando la menor información posible. ¿Qué van a aportar? Un email que puede que no sea el suyo, una IP que, como ha dicho Alex, puede ser que no sea la suya, obviamente, o puede estar duplicada, y una tarjeta de crédito que sí que conoceremos al titular, pero más allá es muy difícil rastrear a esta persona y conocer el anonimato. Eso en la gran mayoría de e-commerce. En e-commerce del sector de aerolíneas o ticketing, tal vez sí que podría ser rastreable. Es difícil os pongo un ejemplo, por ejemplo. En aerolíneas, la persona que realiza el fraude, la persona que va a obtener el servicio es la que pone su DNI, obviamente. Aquí estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, el anonimato es muy difícil. El problema es que tal vez no es la persona que realiza el fraude. Puede ser que esta persona haya comprado su billete a un tercero que sea el que haya hecho el fraude. Entonces, es una posición muy que estamos en el anonimato y bastante impunible. Yo esto ya es una pregunta así como tengo. ¿Tú crees que debido a por temas políticos o por temas de sociedad, sobre todo en aerolíneas, esto te lo pregunto pues si sucede porque creo que afecta bastante. El hecho que en un país haya guerra o que haya em, algún tipo de situación política económica que les pueda afectar gravemente, o, por ejemplo, que quieran huir desde Venezuela, puede causar fraude de e-commerce en el hecho que compren billetes que no son para ellos o pongan nombres falsos. ¿Puede pasar ese tipo de situaciones? El hecho de que pongan un nombre falso es complicado porque al final si hacen el correcto check-in se va a comprobar que la persona no es la que va a embarcar. En cuanto a lo que es la compra, sí que puede aumentar el riesgo, sobre todo en caso de que la economía no sea la disponible para poder viajar. O, por ejemplo, algo que también suelen pedir cuando vienen gente de otros países a Europa es el hecho que tú hayas comprado o hayas reservado durante un hotel unos días. Porque si no cumples eso, es más complicado que te den la entrada al país. 100%. Aquí se puede dar 100%. Entonces, ¿tú crees que lo que pueda suceder en otros países pueda condicionar el fraude del e-commerce? Sí, sí, perfectamente. Se podría analizar un comercio de como sea una aerolínea en función, y se hace, de patrones de cuál es el aeropuerto de origen y sobre todo por la fecha a la que se ha comprado el vuelo. Y al final sí que, si a lo mejor, si tienen los medios para poder pagar el billete, es lo que te digo, es seguro que lo van a coger esa persona. Lo que no es seguro y donde pueden hacer más fraude es en la reserva de un hotel en el que nunca van a ir y no van a perder dinero. Estaría interesante pues saber cómo gestionan el fraude en Booking o en el Airbnb, a ver cómo lo hacen para detectar ese tipo. Bueno, seguimos con las preguntas de los asistentes, de Maru Guillermo. En referencia a lo que habéis comentado del anonimato, ¿con qué porcentaje es penalizado el fraude en sus empresas? Considerando la no penalización del delito como un potenciador de la conducta delictiva. Pero ¿hasta qué punto desde una empresa privada tienes la capacidad de reportar con datos veraces a un órgano sancionador? Es muy, muy, muy complicado. También yo creo que se refiere a si la propia empresa penaliza a quien el Bueno, claro, porcentaje. vale, sí, aquí te digo, lo que hacemos es blacklisting para que no vuelvan a comprar. Entonces ponen blacklisting la dirección de... Pero que estamos en las mismas. Si lo único la única veracidad que tienes de esta persona es la tarjeta con la que ha comprado. El email puede ser
falso. Entonces totalmente. se va a crear otro y te va a volver a poder comprar. El nombre te puede volver a sustituir. El La DNI IP, incluso. la IP te la puede volver a cambiar. El device te lo puede cambiar. Esto lo hacemos, pero no lo imposibilita de volver a tu comercio. No. Lo que puedes Y, hacer es seguir poniendo medidas preventivas, reglas que limiten la compra a usuarios potencialmente fraudulentos. y cuando, por ejemplo, has notado que hay una persona que repite constantemente el mismo tipo de fraude y siempre lo cazas. Sí, ¿No puedes intentar encontrar su huella digital y a partir de su huella digital intentar denunciarlo? es que en este caso, a día de hoy todavía no se pide la huella digital. Entonces, estamos en un proceso que se pide muy poca información para realizar la compra. Es algo muy difícil. Estamos hablando de que tú si ahora mismo en Google tecleas generador de DNI que te sirva, ¿no? Que cualquier aplicación te lo coja. Simplemente con darle 2 clics ya tienes un número de DNI que te van a aceptar ciertos bots de verificación, ¿no? Pues sí. La cosa es cómo empezar a evitar que suceda ese anonimato. Bueno, es lo que te digo, al final de este año, sobre todo en lo que es el e-commerce y los procesos de pago, se va a pedir una doble autentificación y veremos qué es lo que se va a exigir. Desde el punto de vista del e-commerce, siempre vamos a luchar por minimizar la fricción que tiene el proceso de pago para poder... es que no es tanto intentar castigar al fraudulento, sino beneficiar al que no lo es. Por esto es lo que va a luchar el e-commerce. Efectivamente, yo creo que tenemos que hacernos fuertes, ¿no? No tanto defendernos de ataques exteriores, sino hacernos nosotros grandes, hacernos el eslabón más fuerte de esta cadena y así poder prevenir todo esto. Al fin y al cabo, volvemos un poco a lo que hablamos hace un rato, José y yo, el equilibrio de la balanza, ¿no? De Internet, la accesibilidad frente a la seguridad. Ujú. Estamos en un comercio hiperaccesible y relativamente poco seguro, ¿no? Entonces, bueno, ¿va a ser posible seguir comprando en Internet tal y como hoy en día de manera segura al 100%? Bueno, yo creo que no se va a poder. Pues bueno, espero que haya respondido a las dudas de Maru Guillermo. Bueno, otra pregunta de Yana Ubash. Esta es para ti, Alejandro. Has comentado que es muy difícil rastrear una IP. ¿No creéis en las blacklists de las mismas? ¿No creéis en las blacklists de las mismas? ¿Usáis la información del device o installation? A ver, sí, claro que sí, desde luego. Nosotros en nuestro firewall lo configuramos de tal manera que, bueno, ciertas IPs, ciertas páginas web estén totalmente prohibidas, ¿no? Estén totalmente capadas. Pero al fin y al cabo, las IPs son algo muy dinámico, es algo que está en constante cambio. Hoy puedo tener una, mañana puedo tener otra. El uso de una VPN hace que mi IP pueda cambiar incluso cada 30 minutos, ¿no? Es bastante difícil. En cuanto al device, los ciberatacantes no ofrecen, bueno, miento, la IP puede ofrecer esa información, pero lo que hacen es capar dicha información, ¿no? No permiten que esa información viaje a través de sus peticiones, ¿no? A los servidores. Espero que te haya podido resolver la duda, Yana. Y bueno, hasta aquí tenemos todas las preguntas. Bueno, para los que habéis asistido en Zoom, os paso los LinkedIn y los emails de José y de Alejandro por si queréis preguntarle algo más. Y esperamos, porque como va con un poco de retraso en el YouTube, vamos a esperar un poco Vale. Ok. por si alguien más tiene alguna pregunta por parte en YouTube. Pero parece ser que no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, muchas gracias por vuestro interés en participar en estas videoentrevistas y gracias a José y Alejandro por querer, disculpar, participar. Muchísimas gracias.
La verdad es que anima mucho a hacer este tipo de iniciativas. La semana que viene vamos a cambiar un poco el formato, vamos a hacer entrevistas, pero esta vez no va a ser una entrevista según el sector privado. Hay una criminóloga que ha desarrollado un proyecto con respecto ha realizado un análisis criminológico de las pérdidas económicas en el sector de la hostelería. Y dentro de las pérdidas económicas del sector de la hostelería está el hurto interno, el hurto externo y errores administrativos. Entonces, durante la semana que viene, el miércoles 13 a las 6:15, para aquellos que estén interesados, realizaremos pues, una entrevista y analizaremos cómo está la situación antes y después del coronavirus, en el sentido de cómo puede llegar a afectar esta situación al aumento delictivo en el sector de la hostelería. Así que muchísimas gracias a todos. Suena muy interesante, la verdad. Espero que os llame la atención y que podáis participar igual que en estas jornadas. Esperemos Pues que nada. sí. Muchas gracias a todos por asistir, por escucharnos y esperemos que haber sido un poco de ayuda como nosotros hubiéramos esperado en su día. Así que si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar con nosotros, que por mi parte al menos estaremos encantados de responderos. Sí, totalmente. Begoña, muchísimas gracias. Creo que es una iniciativa súper bonita. Creo que, o espero que ayudemos a un montón de gente y nada, chicos, que os vaya muy bien, que seguro que sí, y seguimos en contacto. Por supuesto. Pues hasta luego, chicos. Muy bien, Hasta luego. chao.